Buenas tardes. Good evening. Thank you very much, comisario. En fin, yo voy a hacer una traducción voy a hablar en castellano, lo podría hacer en inglés porque yo creo que va a ser mucho más, vamos a aprovechar mejor, ¿no? Así, entonces, buenas tardes a todos. Decía, para mí es un placer poder presentaros hoy al señor László Andor, comisario europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Integración, y tenerlo hoy aquí en Navarra. El antiguo reino de Navarra es una tierra con historia llena de contrastes que a lo largo de los siglos ha sabido conjugar tradición y modernidad. Sin perder su esencia, siempre ha querido estar a la vanguardia mirando a Europa. Así lo demuestra el hecho de haber sido una de las comunidades autónomas que mejor han sabido afrontar la crisis. Su carácter emprendedor le ha llevado a convertirse en una de las regiones con más proyección internacional y en la de mayor volumen de exportaciones en términos relativos. Aquí en este contexto desarrolla su labor Civismo, un think tank dedicado al análisis económico que busca promover la libertad económica y la sociedad civil para que sean los ciudadanos los verdaderos dueños de su destino. Bien, yo creo que con esta introducción muy elemental, le he pasado la traducción para ahorrar tiempo, quiero presentar a nuestro diputado navarro, Pablo Zalba, que es el que lo ha conseguido que lo traiga, y le quiero agradecer el esfuerzo. Y me gustaría que lo presentases. Como sabéis, Pablo Zalba, aparte de ser eurodiputado, es también vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, que nos ofrecerá un pequeño perfil del comisario antes que nuestro invitado comience la intervención. Muchas gracias, comisario, y muchas gracias, Pablo. Cuando quieras, Pablo. Muchas gracias, Julio. A mí me gustaría empezar agradeciendo la presencia del comisario de Empleo hoy aquí, mi buen amigo László Andor. Yo creo que es un honor para Navarra que esté aquí hoy un comisario que, si no me equivoco, desde el año 2002, durante la presidencia española de entonces, un comisario no visitaba Navarra. Además, yo creo que es un privilegio que el comisario de Empleo esté hoy aquí, porque precisamente el desempleo, y especialmente el desempleo juvenil, es seguramente el principal problema que se enfrenta España y que se enfrentará a España en los próximos años. Pero es más importante, si cabe, la presencia del comisario aquí, porque yo creo que este comisario representa lo que Navarra necesita, y es acuerdos y diálogos entre los partidos políticos. Supongo que saben que el comisario de Empleo pertenece a la familia socialista, pero es un comisario que, desde que tuve la suerte de conocerlo, porque vino a clausurar un seminario de emprendimiento que organicé en el Parlamento Europeo, y a partir de entonces empezó nuestra relación, no tuvo reparos en trabajar con este humilde diputado, que supongo que muchos saben que no es socialista, sino que es popular, y que no ha tenido reparos en ser uno de los comisarios más comprometidos en ayudar a España a combatir esa lacra que les decía al comienzo, que es el desempleo. Tenemos un comisario español, como todos ustedes saben, Joaquín Almunia, otro comisario que habla muy bien español y se siente muy cercano a nuestro país, que es el vicepresidente de la Comisión y comisario de Industria, que es Antonio Tajani. Y yo diría que tenemos un tercer comisario que, en silencio y sin hacer mucho ruido, ayuda a España. Él es el responsable de la garantía juvenil. Yo creo que una de las propuestas más ambiciosas de la Comisión Europea, que, por no alargarme, consiste, entre otras cosas, en que todos los jóvenes europeos de menos de 25 años, una vez que acaben sus estudios, que acaben su formación o pierdan el trabajo que tienen, en menos de 4 meses sean capaces o tengan una oferta de trabajo o una oferta de formación. Y este importante proyecto, que es la garantía juvenil, sin duda alguna no hubiera sido posible sin el liderazgo del comisario Andor. Pero también la Comisión Europea está jugando un papel fundamental en una de las cuestiones o uno de los retos que, en mi opinión, se enfrenta a la economía española, que es la falta de crédito. La Comisión Europea está haciendo
un gran esfuerzo para que el crédito fluya a través o intentando convencer al Consejo sobre la importancia de que el Banco Europeo de Inversiones haga o tenga un papel más importante a este campo. Y como ha dicho el comisario ahora a los medios de comunicación, también pidiendo y demandando, y aquí en línea con el Parlamento Europeo, al Banco Central Europeo, que tiene que hacer más, porque puede y debe hacer más para que el crédito llegue a pequeñas y medianas empresas y familias. Porque yo no tengo ninguna duda que cuando veamos tasas positivas de crecimiento de crédito, esa será la mejor prueba de que realmente estamos saliendo de la recesión y que realmente los datos positivos que empezamos a ver y que hay se materializan en creación de empleo. No me voy a extender más, doy la palabra ya al comisario. I would like to thank you, Commissioner Andor, to be here in my hometown in Pamplona. It's a honor. Muchísimas gracias, comisario, por estar en mi ciudad, Pamplona. La presidenta Barcina iba a estar aquí. Desgraciadamente no ha sido posible, pero en fin. Van a pasar para que hagan preguntas. Si se pueden hacer en castellano o en inglés y nos las pueden traer. Nada más. Pasa de una azafata. Muchas gracias. Well, good evening, ladies and gentlemen. Buenas tardes, señoras y caballeros. Quisiera agradecer a Pablo, europarlamentario, que ha hecho esta reunión posible, y a la organización por realizar este encuentro de esta tarde. Desgraciadamente, soy uno de esos comisarios que no hablan castellano. Ya lo siento. El presidente Barroso lo hace estupendamente y, bueno, la lista que hemos empezado a oír aquí seguiría. Por ejemplo, el comisario Malmström es sueco, pero habla castellano. En fin, a mí me encanta vuestro país. He venido muchas veces a diferentes zonas de España durante mi tarea política y fuera de ella, y por eso es un verdadero placer estar aquí en Pamplona esta tarde. Entiendo que desde el punto de vista del empleo y de la cohesión social, desde luego es un problema muy grave en la Unión Europea. Sigue siéndolo. Nos estamos recuperando desde el punto de vista económico en la Unión Europea, pero no podemos sentarnos y descansar. Tenemos que seguir analizando la situación y es precisamente lo que intentaré hacer esta tarde durante mi presentación. Comenzaré con una pequeña introducción de media hora, donde intentaré analizar la situación del empleo y la situación social, todo ello a la luz de la estrategia Europa 2020 y a la vez explicar las iniciativas que está lanzando la Comisión y que seguirá lanzando en el futuro para estos temas. Y todo ello en el espíritu de la amistad que me une a Pablo. No tiene nada que ver esto con nuestros partidos y los dos estamos de acuerdo, desde luego, en que esta es una crisis sin precedentes en la Unión y por eso todas las fuerzas políticas y todos los Estados miembros debemos unirnos para superarla. Bien, este es el título de la ponencia, la estrategia Europa 2020 más allá de la crisis. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la estrategia Europa 2020, que ya se diseñó en el 2010, que sí tiene un futuro más allá de la crisis. Comenzaré entonces hablando de las dificultades que todavía tenemos que recuperar. Ya sabemos que la estrategia Europa 2020 es una estrategia de 10 años de la Unión Europea que se diseñó para el desarrollo económico y social en el 2010. Y desde el principio, esta estrategia ha intentado no únicamente superar la crisis económica, no, es más ambiciosa. Quiere subsanar las deficiencias del modelo de crecimiento que teníamos y mostrar así cómo
cómo enfrentarnos a los retos a largo plazo. Por ejemplo, las limitaciones de recursos, el cambio climático, el cambio demográfico, tecnológico y la globalización. Para resumir, la Estrategia Europa 2020 se diseñó para que fuera una base para políticas que consiguieran un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. La Estrategia Europa 2020 se diseñó tanto para coordinar las políticas socioeconómicas de los Estados miembros y también para promover la convergencia socioeconómica dentro de la Unión Europea, que es un punto fundamental. Y para ello, para promover la convergencia, la estrategia establecía 5 objetivos clave a nivel de la Unión, que a su vez los Estados miembros reflejaban con objetivos nacionales. Y vemos en esos 5 objetivos clave que el modelo económico que se articulaba en la Estrategia Europa 2020 va más allá de esa idea convencional de medir el progreso únicamente en el PIB. Iba más allá y tenía dimensiones medioambientales y sociales. La tasa de empleo, por ejemplo, los datos de personas en riesgo de pobreza, la cantidad de población que tenga educación superior, con un objetivo de al menos 30% en ese grupo, sobre todo de personas más jóvenes, y con un gasto mínimo en educación, en formación, en I+D, y con objetivos también claros de sostenibilidad desde el punto de vista energético. Los objetivos del crecimiento integrador, inteligente y sostenible tienen que ver con 5 iniciativas que se llaman emblemáticas, que a su vez tienen el nivel de la Unión y el nivel nacional en áreas como la innovación, la economía digital, el empleo, la juventud, política industrial, reducción de la pobreza y uso eficiente de recursos energéticos. La Estrategia Europa 2020 se implanta dentro de un contexto que denominamos el semestre europeo, que es la frecuencia con la que se coordinan las políticas europeas a nivel económico y social. Y mencionando los presupuestos, es fundamental que además de diseñar políticas, la Estrategia Europa 2020 también sirve de referencia estratégica para el uso de fondos comunitarios y para así poder ir cambiando los programas de financiación para mejor responder a la crisis. No solo eso, sino que la estrategia ha ido priorizando los fondos europeos entonces para el siguiente periodo, con lo cual las prioridades de financiación para los próximos 7 años tienen que estar totalmente alineados con los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Con lo cual, las recomendaciones específicas que se hacen para cada país, cada Estado miembro, tenga una asignación de fondos comunitarios. Por eso puedo decir que la Comisión en estos últimos años ha ido reforzando la dimensión social de los presupuestos europeos, y el Fondo Social Europeo va a tener más de 80.000 millones de euros para inclusión social, educación, formación y la modernización de la administración pública, junto con el empleo. Señoras y caballeros, estamos llegando a la mitad de la década que nos habíamos marcado para la Estrategia Europa 2020. Ya hemos pasado 5 años de la estrategia. Por eso tenemos que pararnos y reflexionar para ver si el proceso de coordinación realmente funciona. Por eso, la Comisión publicó el 5 de marzo una comunicación evaluando la Estrategia Europa 2020 y para ver cómo va el cumplimiento de sus objetivos. El Consejo y el Consejo Europeo han tenido ya los debates previos
para lanzar su revisión de la Estrategia Europa 2020, que continuará este año y que culminará una vez entre en funciones la nueva Comisión Europea tras las elecciones. Y es fundamental que esta revisión intermedia de la Estrategia Europa 2020 coincida con la transición institucional después de las elecciones europeas. Las conclusiones que extraerán el Parlamento Europeo y la nueva Comisión Europea serán, desde luego, después de esa revisión intermedia, la base de las políticas que se irán poniendo en marcha los próximos años. Esta revisión queremos que sea amplia e integradora y por eso en estas próximas semanas la Comisión invitará a todos los Estados miembros y a los agentes sociales que aporten sus ideas en cuanto a las lecciones que hemos aprendido de estos primeros años de implantación de la estrategia y para poder hacer aportaciones que sigan diseñando la estrategia después de la crisis. Después de este proceso de consulta pública, la Comisión presentará sus propuestas para la revisión de la estrategia a principios del 2015. Por eso, hoy estamos aquí reunidos hablando de cuestiones ya desde la perspectiva de esta revisión o evaluación intermedia de la estrategia. Nos podemos plantear entonces dónde estamos hoy por hoy en cuanto a la implantación de la Estrategia Europa 2020 y sus objetivos. Bueno, en general, el proceso a la hora de alcanzar los objetivos de Europa 2020 ha sido poco satisfactorio y sobre todo debido a que la crisis económica ha durado mucho más, no solamente aquí en España, sino en otros países, mucho más de lo que esperábamos allá por el 2010, con lo cual los objetivos de Europa 2020 son más difíciles de cumplir. Por ejemplo, el objetivo de empleo, llegar a una tasa de empleo del 75% para el 2020 para el grupo de edad de 20 a 64 años. Ese objetivo va a ser tremendamente difícil de cumplir. En el 2010, la tasa de empleo en la Unión era del 68,5%. Y en lugar de mejorar esa tasa, lo que ocurrió es que bajó al 68,4% en el 2012. Por eso el diferencial con el objetivo en la Unión Europea es de alrededor de 6,6%, o en otras palabras, habría que crear 16 millones de puestos de trabajo de aquí al 2020 para cumplirlo. Desde un punto de vista a largo plazo, la creación de empleo empezó bien cuando se diseñó la estrategia, pero después, ya digo, se invirtió esa tendencia con la larga crisis económica, aunque sí que hemos ido mejorando algo recientemente. En el 2002, por ejemplo, en el 2012, la tasa de empleo en la Unión Europea era del 66,6%, mientras que en el 2008 vemos que hemos mejorado al 70,3%. Es una mejoría bastante significativa. Pero ya digo, después ahí volvimos a perder puntos y en el 2012 estábamos en una tasa de empleo del 68,4%, cuestión que empeora si vemos la demografía. Se está envejeciendo nuestra mano de obra, se ha ido reduciendo también la mano de obra en activo, con lo cual eso no ayuda, desde luego, al crecimiento europeo económico. Tenemos, como sabemos, cada vez más personas en paro y sin actividad en Europa. Vemos en pantalla las diferencias a la hora de llegar a los objetivos de empleo en los diferentes Estados miembros. Vemos ahí la tasa de empleo en los diferentes Estados miembros. Seguramente veréis abajo las siglas. Empieza a la izquierda con Suecia,
después Holanda y Alemania. Esos son los países con la tasa de empleo más alta. Y terminamos a la derecha con países con tasas de empleo bajas. De derecha a izquierda vemos Grecia, Croacia, España, Italia, Hungría. Ya vemos que España está en el lado malo del diagrama. Pero aún así, los Estados miembros se han ido esforzando en marcarse sus propios objetivos nacionales, irlos adaptando para el 2020. Mirad lo que ocurre en Alemania, por ejemplo, o en Suecia. Están muy cerquita del objetivo que se habían marcado para el 2020. Seguramente podrían haber sido más ambiciosos, sobre todo en Alemania. A algunos países no les falta mucho para cumplir el objetivo. Por ejemplo, casos como el de Luxemburgo o incluso Lituania está comportándose bastante bien y en estos últimos años ha ido recuperando y acercándose al objetivo. Pero vemos que hay algunos países en los que la diferencia entre el objetivo marcado y la situación real es tremenda. Bulgaria, Hungría, Rumanía son los países donde hay una diferencia más marcada entre el objetivo y la realidad. Es algo que nos debe hacer pensar, sobre todo a la hora de marcar acciones y políticas para poder apoyar a que se puedan cumplir estas ambiciones. Now, the point is that the job losses of the recent Se han ido perdiendo entonces puestos de trabajo en estos últimos años y no solo eso, sino que la distribución no ha sido homogénea en la Unión. Hay diferencias muy marcadas, por ejemplo, sobre todo se han perdido más puestos de trabajo en los menos cualificados, en personas de terceros países que están viviendo en la Unión Europea o en trabajadores con contratos a tiempo parcial. Son los que más puestos de trabajo han perdido. También seguimos teniendo un mercado laboral muy segmentado. Hay muy pocos casos de personas que hayan pasado de un contrato menos protegido a uno más protegido y seguimos teniendo una brecha de género muy marcado en salario, en condiciones de trabajo y en horarios. En pantalla vemos ahora las tasas de desempleo, esta vez en los diferentes Estados miembros. Aquí vemos entonces el paro en los diferentes países de la Unión, unido a la media que se había marcado para la Unión de 27, que era por entonces porque todavía no se había unido Croacia. Creo que estaréis de acuerdo en que mirad lo que ocurría ahí en diciembre de 2007 y marzo del 2013. Seguramente el momento en el que empezamos a mejorar ya un poquito en el segundo semestre, sobre todo del año pasado. En enero de 2014, las cifras de desempleo de la Unión Europea son de 26,2 millones, lo que supone casi un 11% de la mano de obra. Es un salto tremendo, entonces, el del 2007 al del 2013, una pérdida tremenda que no ha sido homogénea, como decía. El paro creció sobre todo en el periodo del 2008 al 2009 y otra vez hubo una pérdida fuerte desde mediados del 2011 a mediados del 2013. Es como una segunda fase de la recesión en la eurozona que afectó mucho al paro, sobre todo en países que aparecen más a la derecha de la gráfica, sobre todo Grecia y España. Lo que a mí me sorprende en particular, y es algo que seguirá saliendo durante mi presentación, es las diferencias en la situación del mercado laboral en los diferentes Estados miembros, comparando países como Grecia, por ejemplo, donde
Si comparamos con Austria, mirad qué diferencia, de un 5 a un 26%. No es aceptable ese contraste. En España, la tasa de paro se ha estabilizado recientemente en una tasa altísima de alrededor del 26%. Y los datos más recientes, que creo que saldrán mañana, vuelven a mostrar una pequeña mejoría en esa tendencia al alza aquí en España. En fin, estas cifras en España también, a su vez, esconden diferencias regionales tremendas. En Navarra, por ejemplo, con una tasa de paro del 18%, tenéis una situación bastante mejor que en otras regiones españolas. Y aunque ya digo que las últimas cifras son algo esperanzadoras, aún así hay 60.000 personas, por ejemplo, hay 60.000 personas más en activo que hace un año en España. En cuanto al desempleo a largo plazo, se ha ido perdiendo ahí puestos desde el 2008 y, sobre todo, la tasa de paro a largo plazo empezó a aumentar, sobre todo a partir del 2009, como veis ahí en la línea en azul en pantalla. Comentaba antes que los mercados laborales en Europa empiezan a estabilizarse, afortunadamente, ahora desde el 2013. Pero, aunque parece que ya no siguen apareciendo nuevos parados, tampoco salen de esta situación los que ya estaban ahí, al estar bastante parada la contratación en las empresas. Y por eso el desempleo a largo plazo sigue siendo un tremendo problema en el 2013. Y ahora afecta a un 5% de la población activa de toda la mano de obra de la Unión Europea, con lo cual el 45% de los parados llevan en paro más de un año. Una situación dramática que luego se traduce en pobreza y en pérdida de inserción laboral para estas personas en el futuro. Todos sabemos lo que ocurre si se está fuera del mercado laboral durante un tiempo. Y otro problema fundamental en el empleo, en el trabajo, es el paro juvenil. Antes de la crisis, la situación del trabajo para los jóvenes no fue demasiado negativo. Por ejemplo, del 2005 al 2007 se fue reduciendo la tasa de paro juvenil, pero luego empezó la crisis y su azote lo han sufrido sobre todo los jóvenes, y de ellos, sobre todo, los menos cualificados y los varones más que las mujeres, sobre todo en el 2008, 2009. Estos últimos meses, el segundo semestre del 2013, principios del 2014, apuntan a que esa situación se ha estabilizado. No se sigue perdiendo empleo juvenil, pero aún así, en enero de 2014 tenemos alrededor de 2,5 millones de chicas europeas y 3,1 millones de chicos que están en paro en la Unión. Bien, hablando una vez más también de diferencias regionales dentro de los Estados miembros, una vez más son muy marcadas para el desempleo juvenil. Podemos hablar de medias de la Unión Europea, pero a veces nos dicen muy poco de lo que ocurre en realidad, porque puede ir de un 7,5% en Alemania, por ejemplo, a casi un 60% en Grecia o un 56% en España. Así, las diferencias entre regiones dentro de estos países incluso pueden ser mayores que si comparamos un Estado miembro con otro. Y en pantalla vemos que cuanto más clarito el color, mejor es la situación en cuanto a paro juvenil. Bueno, eso para países que están dentro de la Unión Europea. Por ejemplo, ahí está también Rusia, Ucrania o Suiza, que no están dentro de la Unión.
En fin, en amarillo o crema tendríamos un poco las categorías intermedias y ya en marrones más oscuro tenemos el paro juvenil más alto en esos países, donde, por ejemplo, Croacia, que es un Estado miembro muy reciente, bueno, ahí vemos que tenemos una tasa de paro juvenil altísimo ahí también. Pero sí que hay una diferencia, una frontera, una brecha entre norte y sur, que se suele mencionar, aunque a mí me parece más claro si pensamos, por ejemplo, en el centro comparado con la periferia, porque tenemos los estados bálticos, por ejemplo, en el norte con una tasa de paro juvenil muy alto, aunque han ido mejorando últimamente. Pero ya digo, las diferencias a mí me parecen sobre todo comparando el centro de la Unión con la periferia. Entonces, cuando el desempleo dura en un país, lo que crea es una situación de pobreza. Y todo eso en una situación de la llamada consolidación fiscal, de medidas de austeridad. No olvidemos que el objetivo de Europa 2020 decía que había que eliminar 20 millones de pobres de Europa para el año 2020. De hecho, lo que hemos ido haciendo ha sido sumar personas que están en situación de pobreza o en riesgo de pobreza. En el 2012 teníamos alrededor de 6,6 millones de personas más en situación de pobreza o en riesgo de pobreza en la Unión o de exclusión social que en 2008. Con lo cual, para llegar al objetivo del 2020, tendríamos que reducir la cifra de personas en riesgo de pobreza o de exclusión social en 26,6 millones de personas. Se ha deteriorado entonces la situación en este sentido debido a la crisis y por ello también necesitamos más compromiso por parte de los Estados miembros. Necesitamos que sean ambiciosos en este sentido. En nuestro análisis extraemos que hay Estados miembros en los que hay reformas fiscales que han dañado sobre todo a los grupos de menos ingresos, como hemos visto en el caso español, que no es excepción. Por otra parte, sí que hay una cuestión en la que creemos que sí que hemos avanzado en el camino adecuado en la Estrategia Europa 2020 y es la educación y la formación. La media de la Unión de abandono escolar a edad temprana ha disminuido del 14,2% en el 2009 al 12,7% en el 2012, mientras que la tasa de educación superior subió del 32,1% en 2009 al 35,7% en 2012. Buenas noticias ahí. Bien, vamos a volver entonces a ver cómo esta profunda crisis ha ido haciendo que la Comisión reaccione con medidas y políticas para intentar adaptarnos a la realidad. En estos últimos 4 años, durante la crisis, hemos puesto en marcha cada vez más iniciativas potentes de empleo y de política social para cumplir con la estrategia. La iniciativa emblemática de 2010 se llamaba Agenda para Nuevas Capacidades y Empleos, que en el 2012 se vio seguida con un paquete de medidas para el empleo y otro paquete de empleo juvenil. Con lo cual hemos pasado de un abordaje que se centraba más en la oferta de mano de obra a otro en el que nos centramos más en medidas que estimulen la demanda de mano de obra. Por ejemplo, bajar la fiscalidad o las aportaciones a la seguridad social para puestos menos remunerados.
También la garantía juvenil más recientemente ha ido ayudando mucho a reducir la tasa de paro juvenil en los Estados miembros. Una política que se adoptó a marchas forzadas en el 2013 y con un instrumento financiero muy potente de 6.000 millones de euros, la llamada Iniciativa para Empleo Juvenil, con recursos también disponibles dentro del Fondo Social Europeo. Así, tenemos ahora la garantía de que nuestros jóvenes puedan trabajar, formarse o continuar con su educación como máximo en 4 meses después de perder su puesto de trabajo o de dejar el sistema educativo. Y España ha sido el país receptor más potente de esta iniciativa para el empleo juvenil. Ha recibido 943 millones de euros en precios actualizados. Y junto con los fondos que España va a recibir del Fondo Social Europeo, se sumará un total de 1.887 millones de euros procedentes de las arcas comunitarias para que España pueda abordar la garantía juvenil, mitigando así el impacto tan negativo de la falta de actividad de los jóvenes. Desde el punto de vista social, para luchar contra la pobreza, también salieron 2 paquetes de medidas nuevas. Uno, el libro blanco sobre las pensiones, y el otro, el llamado paquete de inversiones sociales. Y hace poco hemos tenido una conferencia en Bruselas para presentar las medidas dentro del libro blanco de las pensiones que vamos a ir poniendo en marcha con inversiones que ayudarán a los Estados miembros para mejorar la efectividad de sus recursos sociales, para luchar contra la pobreza infantil, para luchar contra la falta de trabajo y de vivienda, y para poder luchar para que exista realmente la innovación y la inclusión social. Señoras y caballeros, creo que en general podríamos decir que la lucha contra el paro y la pobreza se nos ha puesto cada vez más difícil por la crisis. Es un problema muy complejo y para entenderlo tenemos que ir más allá de los datos y macrocifras sobre empleo y objetivos sociales europeos, porque lo fundamental es que se está aumentando la brecha entre los diferentes Estados miembros de la Unión, y estas divergencias son particularmente visibles cuando observamos la tasa de paro general, tasa de paro juvenil y también los jóvenes que en cada país están en situación de empleo, educación o formación. Porque antes veíamos los diferentes países con tasas de empleo en un caso y de desempleo en otro, mientras que aquí en la gráfica lo que vemos son 4 grupos de Estados miembros. El llamado grupo de países en el centro de la eurozona, veis ahí la lista de países en el centro de la eurozona. Después tendríamos los países que están dentro de la eurozona, pero en el sur o la periferia, dentro del cual estaría España. Y después tendríamos 2 categorías en los países que no están en la eurozona. Bien, lo que nos muestra la gráfica es que la brecha entre los países del centro de la eurozona y los de la periferia cada vez es más grande. Desde la introducción del euro, por ejemplo, como divisa única, y el 2007, el último año antes de la crisis, ahí la convergencia entre los países funcionó bastante bien. Cuando comparábamos, por ejemplo, la tasa de empleo en los Estados miembros, pero a partir de ahí ya se pierde
esa convergencia y se crea la divergencia, esa brecha. Tenemos ahí un problema entonces fundamental en la eurozona. Parece que no hemos conseguido mantener unidos los países y se han separado entonces entre los países del centro de la eurozona y la periferia. Esas divergencias, esas diferencias en cuanto a tasa de paro se ven claramente en la gráfica junto con otros indicadores que nos dicen mucho. Por ejemplo, la renta bruta disponible en los hogares, el gasto familiar disponible en cada país, que es un indicador que tiene muchísimo que ver con la demanda interior dentro de cada Estado miembro, lógicamente. Esta renta bruta disponible en los hogares ha ido descendiendo, sobre todo en el grupo de países de la periferia de la eurozona, mientras que se ha mantenido bastante estable en los países en el centro de la eurozona. Con lo cual, los gobiernos cada vez van perdiendo más las riendas y no pueden estabilizar la situación por medio de medidas fiscales. Vemos desigualdades clarísimas también si observamos este otro indicador social, que son las desigualdades en cuanto a renta. Lógicamente, cada tendencia es diferente, pero sí que hemos visto que desde la crisis en la eurozona ha ido perdiendo en igualdad o se ha ido creando más desigualdades comparando con la situación antes de la crisis, con lo cual crece, lógicamente, la tasa de pobreza, sobre todo en esos países donde la divergencia es mayor, los de la periferia, comparado con las cifras de pobreza, por ejemplo, en los países del centro de la eurozona. Antes comentaba que tenemos una cifra de 6,6 millones de pobres nuevos en la eurozona, que sobre todo provienen, desgraciadamente, de los Estados miembros de la periferia de la eurozona, no del centro, de la periferia y sobre todo de la periferia del sur. Entonces, hay falta de asimetría, hay diferencias que han hecho que en la comunicación más reciente de la Comisión se haya intentado reforzar la dimensión social y de empleo. Por ejemplo, ya no tenemos una política totalmente monetaria independiente dentro de los Estados miembros, ya no tenemos nuestra propia divisa que podamos manejar. Por eso necesitamos una mayor coordinación en políticas de empleo y política social. Y sobre todo, toda la unión monetaria debe enfrentarse a problemas como el paro en su conjunto. Y aquí estoy pensando en atajar los cambios que se vayan produciendo dentro del semestre europeo. Hemos puesto en marcha recientemente un cuadro de mando con 5 indicadores de empleo y sociales que son relevantes para un funcionamiento correcto de la unión monetaria. Vemos que estos indicadores son la tasa de desempleo general, la tasa de desempleo juvenil y las cifras de jóvenes que no están en empleo, educación o formación. Los cambios en cuanto a renta bruta disponible en los hogares, la población en activo que está en riesgo de pobreza y la desigualdad en la distribución de la renta. Ese es el cuadro de mando que debemos ir vigilando en la Unión Europea para actuar a tiempo y para encontrar las causas de los problemas de empleo y de sociales, porque la situación del empleo y la situación social en el sur de Europa
no hay ninguna duda que es de crisis aguda y profunda. Pero incluso los Estados miembros más fuertes se han visto salpicados por esta crisis social, reduciéndose la demanda total y minando su confianza. Por eso estamos trabajando junto con los Estados miembros para ayudarles, aportarles datos a su sistema de gobernanza y para poder hacer las recomendaciones para cada país a medida. Tengo otros tres temas que estamos reforzando dentro de la Unión. El primero tiene que ver con el diálogo social, porque para reforzar la dimensión social en la Unión hay que reconstruir el diálogo social. Esto es el diálogo entre la patronal y los sindicatos. Una buena participación e implicación de los diferentes agentes sociales que participen en los debates políticos, comunitarios. Todo eso es fundamental para que tomemos las decisiones correctas en economía, no solamente a nivel comunitario, sino a nivel nacional. La Comisión cree que se podría sacar más partido de entidades como la Cumbre Social Tripartita, el Comité de Diálogo Social, el diálogo macroeconómico, etcétera, y sobre todo en Europa Central y del Este, en los nuevos países con más programas ahora. Reforzar entonces el diálogo social nos ayudará a coordinar mejor y a reforzar todas nuestras políticas. También quisiera hablar sobre la movilidad laboral, porque al intensificarse la unión económica y monetaria, necesitamos una fuerza de trabajo más móvil, más integrada, para que funcione realmente el mercado único. Además, la libertad de movimiento de trabajadores y de ciudadanos es una libertad fundamental de todos los europeos. Debemos promoverla y no vamos a conseguir una recuperación económica y una mejoría social en la Unión si empezamos a cuestionar temas como el mercado único o si empezamos a quitar derechos u oportunidades a nuestros ciudadanos. Ya para terminar, en la comunicación de la Comisión sobre la dimensión social de la Unión, tiene que ver con el trabajo técnico para mejorar las opciones que tenemos para planes de estabilización fiscal que tenemos a nuestro alcance en la Unión, que tiene mucho que ver, desde luego, con el empleo y en la reconstrucción de la unión monetaria. Y un posible plan de estabilización fiscal sería comenzar con un plan de seguro para el desempleo a nivel europeo, con su correspondiente prestación de desempleo a nivel europeo, de forma que los países o trabajadores en activo a título individual puedan o podrían compartir los riesgos financieros que tienen que ver con el desempleo a corto plazo. Ese sería un indicador estupendo para avisarnos de futuros bajones cíclicos. Así, podríamos ayudar también a mitigar posibles problemas de asimetría en la Unión y de forma que todos empujemos en la misma dirección. Cada vez hay más estudios que demuestran que esta posibilidad está abierta, que sería posible y sería, a su vez, un mecanismo de solidaridad entre países y trabajadores que nos ayudaría a todos desde el punto de vista económico y que reforzaría a Europa desde el punto de vista político. Señoras y caballeros, he intentado describir a qué se deben los pobres resultados que tenemos en Europa en cuanto a empleo y a objetivos sociales que nos habíamos marcado para el 2020 y qué medidas estamos poniendo en marcha para conseguir revertir esta situación. Ahora, la cuestión sería qué conclusiones podemos extraer de este bajo rendimiento respecto a los objetivos de Europa 2020. Tenemos que replantearnos la
estrategia o los objetivos, o tendríamos que mantener el marco de la política, mantener la estrategia y buscar otros instrumentos que nos ayuden a conseguir los objetivos que nos marcamos en el 2010. En mi opinión, esa falta de progreso positivo hacia la Europa del 2020 no debe hacer cuestionarnos en cuanto a la estrategia. Sencillamente, diría que no hay que echar la culpa a la estrategia Europa 2020. Creo que la crisis de la eurozona, sin duda, ha dividido a Europa. Las alarmas suenan y debieran seguir sonando, porque si continúan estas asimetrías van a terminar polarizando Europa en cuestiones como el empleo, la situación social y dividirnos políticamente también. Y no podemos invertir esta dinámica simplemente con instrumentos de empleo o de política social. Necesitamos acciones y paquetes políticas, necesitamos soluciones financieras, de política macroeconómica y de mecanismos financieros y monetarios, mejorando la política macroeconómica desde el punto de vista de política monetaria y en cuanto a la posición europea fiscal. Por ejemplo, con nuevas transferencias a nivel fiscal, a nivel de la Unión. Debiera ser claro que se ha alargado tanto la crisis que ahora no tenemos un garante de última instancia. Es lo que se está proponiendo ahora para poder llegar a un mejor reparto financiero y poder acceder al crédito. Entonces, tenemos que evitar estos costes sociales que, desde mi punto de vista, son inaceptables con algunos de los paquetes macroeconómicos y de ajustes que se han estado poniendo en marcha en algunos países. Debemos animar a los líderes europeos que no abandonen la estrategia Europa 2020, sino que pongan más medidas. Tenemos que coger al toro por los cuernos, como diríais aquí, y conectar la estrategia Europa 2020 con la construcción de la Unión Monetaria Europea con nuevos instrumentos y quizá retrasando algo los objetivos a cumplir. Una reforma de la Unión Monetaria y Económica es fundamental para que pueda funcionar la estrategia Europa 2020. La Comisión y el Parlamento han trabajado mucho para intentar llegar a un acuerdo también sobre la unión bancaria y sobre un único mecanismo de resolución, sobre todo para bancos fundamentales. Esta debe seguir siendo una prioridad para poder superar la crisis y para no llegar a una fragmentación de los mercados financieros europeos. Pero la unión bancaria no debiera ser el último elemento de una nueva unión económica y monetaria. Para poder crecer en PIB, en PIB, tenemos también que ir mejorando los indicadores de empleo y los indicadores sociales para tener una distribución más simétrica, para que todos podamos enfrentarnos a la crisis y para que no se siga socavando la demanda final, que es lo que está ocurriendo con sus terribles consecuencias por las medidas de austeridad. Espero que hayan encontrado alguna inspiración en mi presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, comisario. Voy a hacer las preguntas en castellano porque tenemos un magnífico servicio de traducción, el mejor que hemos encontrado en España. Lo digo porque lo habrán disfrutado. Quiero decir que todo esto es de civismo, o sea, que el Gobierno, que quiere agradecer su presencia, consejero de Fomento, Obras Públicas,
consejero de Interior, Justicia y más cosas, que nunca me acuerdo, y consejero de Educación. Lo tuyo lo tengo más claro. Muchas gracias por venir y también a la delegada del Gobierno, que se ha tenido que ir ahora mismo. En fin. Bueno, pues voy a hacer algunas preguntas. No ha habido ninguna en inglés. Voy a hacerlas en castellano, en español, y porque tenemos un buen servicio de traducción y prefiero casi el que lo hagan ellos el trabajo. Voy a hacerlo muy despacio. ¿Tiene la Unión Europea una postura oficial respecto del reciente anuncio de la propuesta de Alemania de expulsar a los inmigrantes de otros Estados miembros de la Unión Europea que lleven más de 6 meses sin empleo? Bueno, señoras y caballeros, la verdad es que no hay ninguna declaración oficial por parte de Alemania en cuanto a expulsar a los inmigrantes, como se ha dicho. Aunque no tengo ninguna duda de que el debate político en ese sentido a veces llega a tintes histéricos, digo yo. Y en Alemania, pues bueno, de vez en cuando, pues también meten la pata. Aunque tampoco diría que es una idea que domine el discurso alemán, afortunadamente. Y desde luego no es la posición del gobierno alemán. En estos últimos meses, el gobierno alemán han estado trabajando para mejorar la movilidad de los trabajadores y mejorar su situación, la situación de los inmigrantes en cuanto a cobertura social, en cuanto a acceso a diferentes ayudas o también ayudas a nivel local, sobre todo en zonas donde tienen una tasa de inmigrantes superior o también en zonas en las que hay sobre todo trabajos menos cualificados. También para mejorar, por ejemplo, la educación para los niños de familias inmigrantes. En fin, yo sé que ahora mismo ya hay una comisión en Alemania que está trabajando en este sentido y que están buscando fondos y programas de apoyo de este tipo. Todos sabemos que en Alemania tienen un porcentaje importante de trabajadores de origen inmigrante y lo siguen necesitando. Quiero decir que aquí todas las preguntas que se hacen se dicen, no hay censura. Lo digo porque es una pregunta un poquito incómoda. ¿Es la Unión Europea sabedora, o sea, conoce la corrupción española? Me refiero a la corrupción económica. ¿Presiona eficazmente la Unión Europea para corregirla por tantas malas consecuencias antisociales que tiene? Bueno, la Comisión ha publicado hace poco un documento sobre corrupción, que la verdad es que no he llevado yo. Lo llevaba la comisaria Cecilia Malmström, que es una de las que habla castellano, que comentábamos antes, ¿no?, en la comisión. Podéis invitar aquí a Cecilia y seguro que os lo explicará estupendamente. Yo lo que sí que he hecho ha sido trabajo en cuanto a la aplicación de fondos europeos en casos en los que pudiera haber habido corrupción. Y en ese caso, lo fundamental es que la Comisión pueda tener información sobre cómo se han empleado los fondos, si se han seguido bien las reglas. Y hay que decir que en España a veces ha habido casos en los que se ha parado un programa porque habría no sospechas de corrupción, sino porque había, por ejemplo, errores a veces de fondo o errores de detalle que pueden terminar suspendiendo temporalmente un programa. Pero la verdad es que no me he encontrado con casos de sospechas de corrupción en lo que yo he hecho. Pero desde luego, si
hubiera casos de este tipo, pues son totalmente intolerables y habría que excluir esos casos de financiación europea. Si el comisario quiere, la puede trasladar a Pablo Zalba porque está también en economía, pero si quiere la contesta el comisario o si no, se la cede a Pablo Zalba. ¿Por qué las pequeñas y medianas empresas alemanas se financian mucho más barato en comparación con las españolas? ¿Qué le falta por hacer a la Unión Europea en esta materia? Uno de los mayores problemas para las pequeñas y medianas empresas españolas es la falta de crédito. ¿Qué está haciendo la Comisión al respecto? Muchas gracias. Para decirte la verdad, es la primera vez que llega a mis oídos las diferencias que hay en cuanto a acceso a crédito en países, comparando a Alemania, por ejemplo, con España. No sé, supongo que estas dificultades no únicamente sería para las pymes, o supongo que también se dan en empresas de más tamaño. Aunque sí, supongo que tenéis toda la razón en lo que decís. La verdad es que no tengo nada más que añadir. De desempleo. Pablo, ¿quieres decir algo? Brevemente, que es verdad que las pymes españolas obviamente se financian mucho más caro si se financian que las alemanas. Eso se debe, para hacerlo breve, a que los mercados financieros están fragmentados. Como ha dicho el comisario, la unión bancaria, en su intervención, la unión bancaria sin duda alguna ayudará a solucionar este problema a medio y largo plazo, y a corto plazo yo creo que el Banco Central Europeo puede y debe hacer mucho más para solventar este problema, y más aún cuando no hay inflación, sino más bien al contrario, y se ha vuelto a conocer que estamos casi ya en riesgo de deflación. Por tanto, el comisario, que lo ha dicho cuando está con los medios de comunicación, pues el Banco Central Europeo puede y debe hacer mucho más para conseguir que el crédito llegue en similares condiciones a las pymes alemanas. Muchas gracias, Pablo. En los datos de desempleo en los países, ¿se tiene en cuenta la inmigración no cualificada? ¿Es dato significativo? ¿Esta inmigración es mayor en la periferia? ¿Hay asimetría? Yo pienso que estaba bastante claro en las diapositivas, pero... Bueno, si los inmigrantes no cualificados pueden registrarse en el servicio de empleo, pues lógicamente sí que están ahí en las cifras, si están en situación regular. Muy interesante. El Gobierno español nos dice que hemos salido de la recesión y empezamos a crecer a efectos de empleo. Esto no se nota en España. Y hay tres preguntas. Uno, ¿cuánto tiempo cree usted que pasará hasta que en España lleguemos a tasas de paro como antes de la crisis, que era un 9%? Segunda pregunta, ¿o no llegaremos nunca? Tercera pregunta, en España, ¿cree usted que la gente entre 45 y 53 años va a encontrar el trabajo antes de que se jubile? ¿Será mejor, no es mejor intentar emprender y convertirse en emprendedores? Bueno, voy a comenzar con la segunda pregunta, si me lo permitís. Hay una tasa de paro tremendo aquí y por eso hay que cambiar algo, hay que cambiar la actitud. No simplemente que alguien en paro espere a que le venga un trabajo idéntico al que tenía antes de la crisis. No, hay que ver también otras posibilidades de colectivización o de la economía social o cooperativización. Esas son posibilidades y oportunidades que no debemos olvidar. Y, por ejemplo, la Comisión ha sacado diferentes folletos. Uno tiene que ver con las empresas sociales, la economía social, que precisamente habla de esta cuestión.
para centrar la atención de los políticos, por una parte, y también de los posibles beneficiarios de estas ayudas, para decirles que hay ya instrumentos financieros en la Unión que les puede ayudar en este sentido, mucho más ahora que en el pasado, desde luego. Están ahí esas posibilidades. Aunque la verdad es que ninguna de las propuestas que estamos comentando es una varita mágica que vaya a solucionar por sí sola todo, pero un problema tan complejo como el del desempleo tiene que cubrir todos estos ingredientes. El año pasado, por ejemplo, salió también una estrategia nueva que comentábamos antes, la estrategia sobre el desempleo joven y el emprendizaje. Porque es que es verdad que tanto para los desempleados de más edad como para los más jóvenes, esta es una opción para ayudar a que la tasa de paro baje a un nivel razonable. Y todo eso dependerá de medidas a nivel estatal o regional o local, pero también a nivel europeo. El marco de la Unión, todas esas políticas a partir de la Unión Monetaria van a ser fundamentales para ayudar. ¿Cree que la crisis está sirviendo para modificar el modelo de crecimiento y que se requiere un cambio de paradigma? El ciudadano de a pie, el ciudadano normal, no percibe las políticas sociales, solo aprecia las medidas económicas. En nuestro país solo hay política económica, incluso la política educativa se orienta únicamente al empleo. ¿Cree que esto es lo que se debe hacer en un momento histórico como el actual? Está en contradicción, ¿no? Bueno, creo que es una observación muy correcta, que es precisamente a lo que me refería yo durante mi ponencia. Estamos en un tipo de crisis, no por el momento histórico, sino por el tipo de crisis en la periferia, sobre todo, de la eurozona, en la que todo tiene que ver con la fragmentación económica y todo eso tiene que ver después en las consecuencias sociales. A partir de ahí tenemos una serie de presiones a nivel social, a nivel educativo y en otros servicios públicos. Por eso es fundamental que no nos obsesionemos únicamente con sacar políticas de empleo y sociales nuevas. No, a veces será cuestión de mejorar la efectividad de las existentes, a veces de poner más fondos a disposición y también todo eso de forma que la Unión Monetaria no termine dañando a los países de la periferia de la eurozona, porque si no, ¿cómo vamos a hablar de un nuevo modelo de crecimiento? Porque la estrategia de Europa 2020 pretendía precisamente eso, cambiar el modelo de crecimiento. Empezábamos a hablar de crecimiento inteligente, integrador, una economía eficiente, todas esas ideas estupendas y propuestas que iban a cambiar el rumbo de Europa. Pero claro, la estrategia Europa 2020 no sabía que nos íbamos a ver azotados por esta crisis. Vamos a ver un poquito si las respuestas son breves, porque hay muchas preguntas. Vamos, hay 5. ¿Es posible ampliar la edad de 25 años de la iniciativa de empleo joven en determinadas circunstancias? Por ejemplo, médicos, investigación, etcétera. Bueno, los Estados miembros pueden tomar esa decisión, pero a nivel de la Unión decidimos poner ese umbral de 25 años. Pero bueno, si en los países deciden que otra cosa funcionaría mejor, a mí me gustaría primero que se demuestre que funciona hasta 25 años y luego subirlo. Financiados con programas diferentes de diferentes fondos, como por ejemplo el FEDER o el Fondo Social. ¿Cómo?
Bueno, tendremos pronto una nueva publicación sobre instrumentos financieros que se publicará en junio. Hasta entonces, os animaría a que accedáis a la página web del Fondo Social Europeo o del FEDER, por ejemplo, para ver cómo estos fondos ayudan y pueden ayudar, desde luego, a la lucha contra el paro. Si los países no tienen control sobre la política monetaria, ¿no sería imprescindible tener una política económica común para equilibrar una política económica común, para equilibrar los desequilibrios entre países? A la vista de los datos de desempleo, parece que la única beneficiada de la crisis ha sido Alemania, que a su vez controla la política monetaria a través del Banco Central Europeo. Bueno, lo fundamental sería que cuando hablamos de la unión monetaria y económica, tenemos que recordar que la E de económica es una E mayúscula y a veces se nos olvida. Lo fundamental es que si reforzamos el brazo económico de la Unión, seremos más fuertes para luchar en la próxima crisis. No en esta, porque ya es demasiado tarde. Para eso necesitaremos la unión bancaria, tendremos que superar las asimetrías, etcétera. Se ha contemplado una modificación del papel del Banco Central Europeo que no solo limitaría su papel a la estabilidad del euro, sino que permitiría un papel más parecido al de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Qué opina de esto? La pregunta la hace una persona de Dinamarca. Bueno, creo que es una pregunta muy relevante la que se plantea. Y ya sé que Mario Draghi, por ejemplo, ha estado pensando precisamente en esta cuestión y en estos últimos 2 años ha estado trabajando en este sentido para ir al límite dentro del mandato del Banco Central Europeo para poder combatir realmente la crisis dentro de la eurozona. Bueno, algunas de esas medidas, de hecho, se cuestionó si podían ser legales o no. Pero ¿quién soy yo, verdad, para decir nada? Pero sí que diré al menos que tenemos que reflexionar en profundidad sobre los instrumentos que se han puesto en marcha hasta ahora y ver cómo hacer que el Banco Central Europeo realmente sea una institución monetaria de verdad. Estadísticas, pero pocas estrategias. Diálogo y participación. ¿Dónde están los jóvenes para dialogar? Es un poco... Bueno, yo también espero haber resumido bien las estrategias que se han ido poniendo en marcha. Tenemos también aquí una serie de copias de folletos, por ejemplo, sobre pensiones y envejecimiento activo, medidas para intentar promover el empleo en diferentes categorías de personas que se encuentran en situación de desempleo, centrándonos en las dificultades que tienen los diferentes grupos de edad, etcétera. No he tenido tiempo durante mi presentación para resumir todo ello, pero en fin, si visitáis nuestra página web lo veréis. 3 preguntas más, cortas. ¿Tienen los... No lo entiendo, perdóneme. Algo, bueno, voy a pasar la siguiente a ver si mientras la descifro. ¿Cuál es la definición exacta de Nini? Creo que es ni trabajan ni estudian, ¿no? De Nini. Navarra tiene muchos jóvenes con más de 21 años que estudian algo y parece que no entran en esta definición. Bueno, es una cosa. Bueno, creo que la mayoría de los jóvenes estarían encantados de hacer cosas. No les gusta estar sin hacer nada
y sobre todo cuando ven lo que ocurre. Lo que ocurre si es así. Aunque en una situación de carencia y de dificultad a veces te quedas sin fuerzas y pierdes la esperanza. Y para eso estamos nosotros. Tenemos que recordar a nuestros jóvenes que recuperen su esperanza, que sigan buscando, que sigan aprendiendo, que sigan formándose y que vayan a los servicios públicos de empleo o a una fundación como la que hemos visitado hoy en Bilbao. Acudir a alguien que les pueda ayudar, que les pueda rescatar, que les pueda empujar al siguiente escalón para mejorar su situación. Pero sí que es verdad que hay jóvenes que han perdido esa esperanza. Dos preguntas más, muy cortas, y acabamos. ¿Tienen los servicios de la Comisión informes o alguna explicación a la divergencia de los países del sur y de la periferia de la zona euro en relación al resto de grupos de países? I would like to highlight our excellent annual publication. En este caso, recomendaré un informe que publicamos sobre empleo y se publicó el último informe en enero. Está disponible en la página web de la Comisión y hay un capítulo que se centra precisamente en esta cuestión. Explica por qué se han creado esas diferencias, esa divergencia entre los países del centro y de la periferia. La pertenencia a la Unión Europea parece que ha perjudicado a los países periféricos en relación al desempleo. Por los datos, parece que los periféricos fuera de la Unión Europea se han mantenido mejor. ¿Qué opina de esto? Bueno, no creo que la situación en la que está España ahora mismo tenga que ver con que sea miembro de la Unión. En España ha sido un poco como la montaña rusa desde que el país forma parte de la Unión Europea. Se subió como la espuma, después se ha bajado con un azote tremendo de la crisis y seguramente tiene que ver con la falta de diversificación en la economía. Creo que España ha aprendido esa lección y que el siguiente ciclo económico corregirá esta cuestión con mejores políticas de empleo, más variadas, y todo esto gracias al buen trabajo, no solamente del Gobierno Central de Madrid, sino también de las autonomías. Y, lógicamente, en colaboración con las instituciones comunitarias. Desde luego, la Comisión está muy comprometida y quiere trabajar con España para que el futuro sea más brillante. Y le damos un gran aplauso porque nos ha aportado soluciones.